Les pido que tomen sus celulares y escaneen, por favor, ese código, ¿ya? Antes de escanearlo, un favor, ¿podrían levantar las manos todos aquellos que son parte de una familia empresaria, independiente del rol que tengan en el family office, en las empresas? ¿Podrían raise your hand? Todos los que son integrantes de una familia empresaria, bien arriba esas manos, orgullosos, ¿ok? ¿Quiénes trabajan para la familia empresaria pero no son integrantes de esa familia? ¿Podrían levantar sus manos? Y estoy contando el número, y los que no son ninguno de ambos, ni son parte de la familia, ok, muy bien, y tampoco trabajan por ahora para ellos. Bien, ¿cuál es la pregunta que tienen, que ustedes la tienen frente a... Ahí, vamos a la pregunta primero, y ahí después... Fíjense que van a ver dos imágenes, ¿ya? Y dice, ¿cuál de estas imágenes es la que mejor representa la realidad? Y déjenme explicar. Dice, en general, porque para quienes forman parte de una familia empresaria o para quienes trabajan para ellos, ¿ya? No solamente les pido que piensen en esa empresa, esa familia, sino que sus experiencias, lo que ustedes conocen o han escuchado al respecto. ¿Hemos votado todos? Todos tenemos una opinión. Todos tenemos. ¿Sí? ¿Estamos todos? Ahí veo algunos votando todavía. Ahora sí, ¿podemos mostrar resultados, por favor? Ok, miren, ¿qué tal? ¿Será estadísticamente significativa esta diferencia 50-50, me pregunto? Esto no estaba planeado, de hecho. La última vez que lo hice con puras familias empresarias fue como un 65-35. Adivinen cuál era el 65. Ok, entonces, estamos hablando en general, no estamos hablando de nadie en particular. En primer lugar, por ahí dijiste conflicto. ¿Cuál es tu nombre? Ana Lucrecia, tenías un sobrenombre que dijiste ayer, Chini. Chinita, muy bien. A mi hija, su marido le dice Chinita, ¿cómo iba a olvidarlo? Muy bien, cuéntame. ¿Qué pusiste? Ya, cuéntanos algo de eso. ¿Por qué? Sin referirse a nadie en particular, si no quieres. Alguien que los alinee para que todos vayan con los mismos valores, los tengan claros y vayan un poco más ordenados y haya un proceso de crecimiento juntos y acompañamiento. Muy bien, no estábamos alineadas con Chinita, pero esto fue casi un spoiler. Muchas gracias, Chinita. Vamos, excelente. ¿Alguien puso armonía? ¿Quién votó por la armonía? ¿Es el wishful thinking o es la realidad de lo que les ha tocado observar? Vamos, adelante. Aquí micrófono. ¿Cuál es tu nombre? Mi compañera de mesa de ayer. Disfruté con esta familia ayer. Mi nombre es Ana Canella. Hola. Nosotros estamos en armonía, pero sí pienso, como dijo Chinita, que necesitamos reglas para seguir en esa armonía. Okay. Fuimos educados en que para presentar una idea, si tu idea es válida y buena, no necesitas gritar, oponerte o hacerlo en conflicto, sino puedes hacerlo de una buena manera. Okay. Entonces hemos disfrutado de la empresa familiar con la mayoría, y si hay alguien disidente, la mayoría trata de que cambie de opinión. Okay. Y votemos todos igual. Ok, Ana usó una palabra interesante. Hemos disfrutado, ¿ok? Esa es una palabra muy interesante y vamos a volver sobre ella. Tal vez estoy mirando caras, hay algunas caras más serias y a lo mejor no todos están disfrutando la etapa que están transitando. Vamos a ir sobre eso, Ana. Muchas gracias. ¿A cuántos les costó votar? ¿Cuántos buscaron la tercera alternativa? Ninguno. Hay uno por allá aparece, ¿no? ¿O está saludando? También. Muy bien, excelente. Vamos adelante. Ok, desde esta dicotomía de la armonía o el conflicto asociada a la empresa familiar, vamos a jugar un poco con las palabras. Porque fíjense que cuando ustedes parten con sus negocios, en primer lugar, lo más probable es que la primera generación parte porque tiene que llevar comida a la mesa. ¿Ya? Nuestros países de Latinoamérica, muchos de ellos, mucha inmigración, nuestros padres, abuelos, bisabuelos que llegaron de otros continentes,
La mayoría de ellos no llegó con gran fortuna y tenían que tener un sustento para su familia. Y el concepto de la empresa era grande. Pero fíjense, quiero jugar ahora con el sustantivo y el adjetivo, recordamos nuestras lecciones del colegio, y quiero hacer foco en la familia. ¿Ya? El foco de hoy día es la familia. Vamos a hablar de que para que haya una familia empresaria tiene que haber una empresa familiar, ¿ok? O tiene que haber habido una empresa familiar si está en etapas de desarrollo mayor o en transición desde un patrimonio, pero pongámonos en los zapatos de la familia. Varios de ustedes ya están, otros son quienes trabajan para ustedes y yo los invito a ponerse en los zapatos de los integrantes de la familia empresaria. Bien, en su misma aplicación no tienen que escanear porque es el mismo link, pero por si a alguno no le aparece, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es el éxito para mí en la familia empresaria? Y aquí es un open-ended. Les pido que se tomen algún par de minutos para poner algún par de párrafos respecto a qué es el éxito para mí en el contexto de la familia empresaria. Vamos con la respuesta. Wow, esto sí que es un desafío. Voy a tener que ir aquí hacia atrás. Primero, crecer juntos. Trabajo con pasión, dedicación y esfuerzo. La alineación de valores, visiones y dirección entre los miembros de la empresa que se traduce a un legado tangible e intangible. Una empresa donde se reconozcan las capacidades de todos los integrantes, que se respeten todas las ideas, que se den las mismas oportunidades a todos y juntos tener la misma visión por la cual se está trabajando. Podemos bajar más con la flecha que está al final de la pantalla, a ver si hay algo más en ese. Ahí hay más. Perdurar en el tiempo, ya que para perdurar se debe tener rentabilidad y usualmente solo se tiene rentabilidad si existe una visión de negocio que une a los distintos miembros. Pienso que el éxito de la familia empresaria consiste en alcanzar y reforzar las metas trazadas en conjunto por los fundadores y que son parte del legado familiar. Vamos arriba para ver la segunda columna de respuestas. Vamos con la flechita hacia arriba. ¿Estamos ahí? Ok, sostenibilidad. Tener un negocio fructuoso con una familia unida y con lazos fuertes que nos unan para seguir generaciones. Multiplicar el valor para tener sostenibilidad. Crecer al ritmo que la familia crece. Lo económico no es lo más importante. Por ahí se me perdió. Pero une. La base del manejo del negocio familiar por miembros de la familia debe de ser de la confianza y el reconocimiento de las limitaciones para buscar ayuda en el momento que se nos requiera. Gobierno corporativo debidamente estructurado que permita a la familia tomar decisiones y que tengan los mecanismos adecuados para no estorbar la operatividad del negocio. Reglas del juego claras. Vamos arriba nuevamente. Crecimiento en armonía. Trascender como empresa manteniendo la unión familiar y reconocer los esfuerzos del fundador siempre. Una familia que crece unida en términos financieros, sociales, filantrópicos. Una familia empresaria es exitosa si la evolución de la familia impulsa el desarrollo de la empresa y viceversa. Lograr que la empresa se mantenga viva y rentable por varias generaciones a la vez que la familia se mantenga unida. Es estar alineados con el propósito familiar primero y luego empresarial. También es tener una estructura y orden claro que marquen la guía de crecimiento uniendo familia, patrimonio, empresa. Ok. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece escuchar, leer de alguna forma la mirada de éxito? ¿Algo que les haya llamado la atención que quisieran comentar? Voy a poner un par de cosas acá porque vamos a seguir adelante. Primero, para quienes han participado de cursos de empresas familiares, probablemente se van a haber encontrado con esta frase, el business first o el family first.
¿ok? Y luego aparecen otros conceptos que van a aparecer más adelante y que hablan de visión, de propósito, de legado. Entre paréntesis, les voy a compartir la presentación con todos estos resultados para que los puedan tener, porque ya les voy a explicar cómo los pueden usar al término de ella. Bien, vamos a nuestro PowerPoint. Con una mirada relativamente común, pero no única, y eso es lo importante, quiero relevar justamente lo que dijo Helmut hoy en la mañana. Ayer tuvimos un día financiero, pero cargado de propósito. Quiero relevar una realidad que es inherente a la familia empresaria. Y es que la familia empresaria no solamente valora la creación de valor económico, sino que valora el ser familia empresaria desde el concepto de la riqueza socioemocional, ¿ya? ¿Qué es esta riqueza socioemocional? Bueno, hay un conjunto de situaciones, estatus, que le dan a los integrantes de la familia empresaria valor. Es para aquí, para los que son economistas, es como que su curva de utilidad fuera más grande, por aunque tuvieran el mismo patrimonio en otro trabajo, el hecho de ser parte de la familia empresaria le agrega más valor a su curva de utilidad. Y la primera de ellas es el control, y lo vamos a dejar para después del café. Ayer en la van le iba contando a algunos respecto a esta palabra del control. Es una palabra que asusta a algunos, pero es una palabra que me parece muy interesante. Lo segundo son los lazos emocionales que se fortalecen. Por eso cuando escuchaba a Ana que decía disfrutan siendo familia empresaria, en la interacción en los negocios, la reputación que la familia tiene en su actividad empresarial y en otras actividades asociadas, como pueden ser las filantrópicas o las inversiones de impacto, la identificación, sobre todo para los fundadores, ¿ya? Ya no solamente tengo un nombre o un apellido, parte de mi identidad tiene que ver con el rol que tengo en la empresa que he formado, lidero, ¿ya? Relacionamiento con la comunidad y transmisión de legado. Entonces, lo que quiero poner acá, de cara a lo que nos convoca en este summit, es que de cara a la elección de estas inversiones de impacto, ¿ya? La gran pregunta es cómo esas inversiones tributan a estas dos dimensiones del valor que significa para la familia empresaria ser familia empresaria. Y en un lado estaba el tema de lo financiero, pero en el otro lado está también de qué forma aportan a la riqueza socioemocional de la familia, para que empecemos a pensar en esas dimensiones. Y por ahí vamos a la siguiente. Lo que nos encontramos, y solo quiero mostrárselos porque la vida es dinámica, es que si ponemos estas dos dimensiones en 4 cuadrantes entre las positivas y las negativas, indudablemente imagino que todos quisieran estar ahí. Y esa es la dimensión en que los bolsillos están llenos, financieramente somos rentables, pero también tenemos nuestros vínculos, nuestros corazones llenitos, porque estamos en armonía, ¿ya? Bolsillos llenos, corazones plenos. Bueno, pero la vida no siempre es así. Vienen los ciclos económicos, conversábamos en la mañana en la mesa de las inestabilidades políticas, etc. Vienen el tiempo de, en Chile decimos, no sé si aquí, las vacas flacas, ¿no es cierto? Las vacas flacas. La familia, muchas veces el tejido emocional de la familia sostiene los momentos difíciles en nuestros negocios. También hay situaciones en que no queremos estar. No queremos estar con vacas flacas porque las vacas flacas a veces pueden inducir más cercanía, más bonding o pueden quebrar a una familia, ¿ok? Y ese es el cuadrante que está, el de los corazones rotos y el de los bolsillos rotos. Es difícil salir de ahí. Las familias que me ha tocado ver que están en esa situación, algunas pueden hacerlo, pero no es fácil reconstruir a la vez vínculos y una situación patrimonial que les permita mantener su estilo de vida. Pero a veces incluso son las situaciones en que en los procesos de sucesión un integrante de la familia, por ejemplo, o venden todo el negocio o uno se queda con el negocio y le compra a los demás. Y finalmente, el que tampoco quisiéramos estar, pero también lo hemos visto, las familias que tienen negocios que vemos que les está yendo bien en el negocio, pero que las relaciones han sido tremendamente dañadas. Nuevamente, ¿por qué les pongo este mapa de 4 cuadrantes? Quiero relevar lo siguiente. Lo primero, lo que ya dije antes, 2 variables de valor por ahora a la vez, armonía y también valor económico. En segundo lugar, esto es dinámico.
tal como es la vida, los ciclos de vida de la familia, de los negocios, de las inversiones. Lo tercero, hay lugares donde no queremos llegar y tenemos que procurar tratar de evitarlo todo lo posible. Y cada decisión que la familia se toma es como un pequeño granito, algunos son un gran ladrillo, que van construyendo o deconstruyendo en estas dimensiones. Muy bien. Vamos de nuevo a otra pregunta. La pregunta del ¿para qué? ¿Para qué queremos seguir juntos como familia empresaria? Si trabajas para una familia empresaria, trata de ponerte en los zapatos de alguno de los integrantes que tú conozcas. Me imagino que has tenido muchas conversaciones con él o con ella. E imagínate que tú tuvieras que explicar esta pregunta. La verdad. No el wishful thinking, la verdad. Lo que hay en los corazones y las cabezas de cada uno de esas personas. ¿Qué tal? Vamos mostrando las respuestas. Primera palabra, legado. Vamos a hablar de legado más adelante, ¿ok? Legado vuelve a surgir. Permítanme, legado. Miren cómo aparece por ahí. Legado. Si hiciéramos acá, ahí veo, no, cuarta o quinta vez, legado. Miren cómo aparece continuamente este tema del legado. Vamos a conversar acerca del legado un poquito más adelante. Lo otro interesante es el tema de las futuras generaciones, que efectivamente está vinculado al concepto del legado, ¿ya? Prosperidad a todos los integrantes de la familia, ¿ok? Nuestro legado familiar. Amor, confianza, el todo es más que las sumas de las partes. Qué buen concepto a propósito de lo que les mostraba del cuadrante inferior izquierdo. Cuando efectivamente la familia, por ejemplo, divide un negocio, es lo que muchas veces observamos en los campos, cuando las familias no pueden en el negocio agrícola ponerse de acuerdo para gestionar un negocio grande y empieza generación tras generación hasta que cada uno queda con una pequeña parcelita que puede ser muy bonita, pero que no necesariamente es tan rentable, ¿no es cierto? Bien, podemos bajar a las que están más abajo, seguir juntos, asegurar estabilidad y prosperidad, mantener y fortalecer legado, interés común y beneficio para el bien del grupo individual. Ahora les pregunto a ustedes, cuando ven estas respuestas, ¿realmente hay en ustedes una fuerza interior definitiva de que realmente quieren seguir juntos? ¿Quieren seguir juntos? ¿O tal vez piensan que algunos han dudado? Adelante, ¿estabas asintiendo? Sí. ¿Estabas pensando? Siempre hay una intención de que trabajar todos juntos y en familia es bonito, ¿no? Okay. Es pura vida, como decimos en Costa Rica. Y mantener eso hace, además de todos los otros retornos que tenga la empresa, que sea mejor ir a trabajar cada día con la gente del grupo. Obviamente eso no quiere decir que siempre nos haya ido bien en las relaciones y hemos tenido saltos y bajos, pero parte de la gracia de ir a trabajar es ver a los demás, compartir con ellos, etc. Y veo a mi hija sintiendo, o sea que asumo que le parece lo mismo. Bueno, es que justamente, ¿cuál es tu nombre? Javier. Javier, ¿y? Alexandra, la verdad que me gusta mucho escucharlo porque esta pregunta me ha tocado muchas veces con las familias e incluso padres que previo a preparar procesos de sucesión y ver si arman un protocolo y empezar a estructurar su gobierno de familia, deben hacerse esta pregunta, ¿ya? De hecho, ahora estoy empezando a trabajar con una familia que tiene un negocio más bien pequeño, probablemente de los más pequeños que me ha tocado, y que los hermanos, hay 2 hermanos, hombres que son 3 hombres, 3 mujeres. El padre ya no está, la madre no trabaja directamente y los 2 hermanos cuando están en modo trabajo se insultan sin escrúpulos. Delante mío, cuando recién me conocían, y cuando no hablan de negocios, conversan como en la mesa del domingo súper amigos, ¿ya? Y entonces la gran pregunta para esta familia, que la primera pregunta me dijeron, ¿nos ayudas con una descripción de cargo? ¿Ya? Entonces era como si una descripción de cargo fuera a cambiar eso que estaba sucediendo ahí. Y entonces la gran pregunta para ellos es, ¿realmente a ustedes los articula una lógica, una fuerza, un vínculo de querer seguir juntos? Porque antes de decidir en el fondo, bueno, qué decisiones tomamos, lo que tenemos que ir a buscar es ese tejido social que nos une
y que tal como dicen muy bien, esto no es un fairy tale, ¿ya? Es la vida misma. Yo no provengo de una familia empresaria, tengo familia y en las familias hay ups and downs, igual que en las organizaciones, que en los lugares. ¿Por qué? Porque somos sistemas compuestos por personas. That's it. Es tan sencillo como eso. Vamos adelante. Entonces, los dejo con la pregunta porque hemos hablado bastante de propósito en el día de ayer y muy interesante, hablamos del propósito de estas inversiones con impacto. Esta mirada de podemos hacer algo bien por un otro que va más allá. El propósito de la familia empresaria es la respuesta a la pregunta ¿para qué seguir juntos? Y si ustedes se fijan, la respuesta del para qué puede venir en un orden individual, ¿ya? Por ejemplo, decía muy bien, me gusta ir a trabajar y estar con los integrantes de la familia. Puede ser para el colectivo, quiero asegurar la prosperidad, una cierta seguridad económica. Los que son de generaciones anteriores, lo que más me gusta hoy día es todo lo que están haciendo los padres, ¿ya? Los incumbentes, para tener nietos. Yo les voy a contar después estrategias para tener nietos que están teniendo en la mesa de consejo familiar. Entonces, y desde asegurar casas, darles vacaciones, todo en vista de tener nietos, ¿ok? Entonces, desde ahí está la mirada del colectivo y tomando decisiones en el negocio para que la hija que trabaja en el negocio quiera tener hijos. Sobre todo la mamá dijo, yo quiero tener nietos de mi hija mujer. La otra dimensión, ¿ya? Es la dimensión, bueno, de la familia, como conversábamos. En general, la dimensión familiar, en la colectiva también puedo estar pensando ¿para qué? Para dar trabajo, ¿ya? Las conversaciones de dar trabajo, cuando tengo un capital en inversiones, a lo mejor incluso en otro país, y tengo asegurada 2 generaciones, pero en nuestros países con la inestabilidad política, bueno, ¿y qué pasa con las 1.000, 2.000 familias que trabajan para nosotros? ¿Ya? No solamente importamos nosotros. Para la familia, ¿ya? Para el negocio o los negocios y para quién más. ¿Para quién quiero levantarme en la mañana, como decías bien, con ganas, con energía? Y aquí conectamos con el tema del impacto. ¿Dónde más quiero impactar? Evidentemente, muchas veces el impacto está en nuestro círculo más pequeño, más reducido, nuestra familia, nuestros colaboradores, pero está la invitación a generar más impacto más allá y está en las generaciones nuevas, pero con más énfasis que en las generaciones anteriores, porque las condiciones han cambiado, hay más conciencia y muchos factores. Lo que motiva a las generaciones actuales es un impacto, como son una generación global, también es un impacto global. Por eso el que esté TVN acá hace mucho sentido, porque muchas veces el conectarse con estos espacios más amplios de necesidad e impacto resultan especialmente atractivos para responder la pregunta del ¿para qué quiero ser parte de esta familia empresaria? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? No, ok, excelente. Nadie me ha dicho todavía, show me the money. Estamos bien, vamos. Bien, ayer también conversamos de valores, ¿ya? Y todos, sí, sabemos lo que es valores, pero quiero que nos concentremos en 3 preguntas respecto a los valores de la familia empresaria. La primera es, ¿qué son los valores? Por favor, no definición de ChatGPT o la Real Academia Española. ¿Qué es lo que tienes tú acá? ¿Qué son los valores? Palabras, definiciones. ¿Qué son los valores de la familia empresaria? ¿Cómo lo escriben? ¿Alguna palabra? Como les digo, acá no hay respuestas correctas. Cuando hablamos de valores, ¿de qué hablamos? Lo que te guía. Muy bien. ¿Algo más? Ok. Voy a poner entre comillas, si me permitas, el que valoramos, porque estamos con un sinónimo ahí. Pero vamos a ver. ¿Podemos buscar algún sinónimo para eso? Los no negociables. Ok. Creencias. Lo que guía acá. Ahí tenemos, muy bien. Motor de acción. Muy bien. Vamos a hablar de compromiso.
¿Algo más? Bien, vamos a la siguiente. Espérame, antes de ir. No, vamos. Vamos a la siguiente. ¿Puedes pasarla ahí? Ok, primero, son demasiado buenos alumnos porque sin mirar la definición, sus intuiciones son demasiado correctas. Primero, creencias, ¿ok? Los valores son creencias, pero ¿qué tipo de creencias? Creencias de que, primero, duraderas. Ojalá que nuestros valores no tengan la fecha de expiración, ¿no es cierto? Así que sean de lo más como un paquetito de yogur, ¿no es cierto? De relativamente duraderas, pero no eternas. Ojo con eso, y vamos a hablarle un poquito de eso también. De que una forma de ser y de actuar es mejor que otra. Eso es lo primero, ¿ya? Y decimos creencia desde la humildad, ¿ya? Porque es una convicción, pero no necesariamente es una verdad única, ¿ya? Pero tenemos que movernos por ciertas creencias que nos guíen. Vamos con la siguiente, a ver, ahí. Ok, segundo, el gran desafío, el desafío de la consistencia entre lo que somos, esto es lo que somos, ¿ya? En Chile, medio en broma, medio en serio, se dice es lo que hay. Lo que hay y lo que no hay, ¿no es cierto? Como familia empresaria. Son nuestras características, nuestro estilo, nuestra forma de ser y hacer. Además, la consistencia con lo que decimos que somos, ¿ok? Nos declaramos como, y seguramente sus empresas tienen declaraciones de valores, ¿ya? Y que si es que además han hecho declaración de valores para su familia, puede haber un relativo similitud, pero no total. Y finalmente el gran desafío de la consistencia, que marque y haga la diferencia y se plasme en lo que hacemos. ¿Ok? ¿Por qué les decía esto? En primer lugar, la recomendación probablemente si alguno de ustedes ya ha trabajado en procesos de instalación de gobierno de familia, etcétera, han levantado valores. Una de mis experiencias interesantes con una familia que estoy trabajando, son muy dedicados ingenieros, levantaron sus valores, los describieron y después nos pusimos a trabajar en la estrategia de su familia empresaria. Entonces habían pasado 2 semanas y les hice un Mentimeter. Y ellos tenían 6 valores y yo puse 9 valores. Y le dije, marque todos los que correspondan, los que ellos habían definido, ¿ya? Y se equivocaron, mal como 3 o 4 bien, pero se equivocaron en 2 o 3. ¿Por qué les hice ese ejercicio? Si tienes una declaración de valores y, primero, no recuerdas cuáles son. Segundo, no tienen un común entendimiento respecto a qué es ese valor. Una breve descripción de cómo nosotros entendemos este valor, de cara a la familia, de cara a la empresa, de cara a la comunidad. ¿Ya? La pregunta es, ¿para qué les sirve? Si al final del día los valores son un marco de referencia o de acción frente a la toma de decisiones. Entonces, de cara a las decisiones de inversiones, si ustedes tienen declaración de valores y tal vez en la mesa hay algunos que van más por la lógica de la rentabilidad económica en las inversiones y hay otros que se inclinan más a una lógica de inversiones que tengan impacto, aun cuando se sacrifique algún punto de rentabilidad, ¿ya? Y nosotros definimos la generosidad o el espíritu emprendedor. Entonces es hora de testear y poner sobre la mesa si acaso el valor no nos representa o si acaso estamos siendo inconsistentes para vivir ese valor. Y estas son las conversaciones que hay que empezar a tener. Estos son los frameworks que hay que tener para integrar estos desafíos. ¿Les hace sentido, no? Para quienes no han levantado sus valores, los invito a hacerlo, que alguien los apoye, es sencillo. Yo recuerdo una familia que, dicho por el padre, una empresa retail en Chile grande, una cadena retail, el padre tenía muy mal humor, muy mal genio y gritaba cuando estaba enojado en la empresa. Y esto incomodaba mucho a sus 2 hijos que trabajaban con él, sobre todo a su hija mujer. Y entonces cuando fuimos a levantar los valores, yo trabajé con la segunda generación y después le llevábamos a los padres, los hijos fueron y pusieron respeto, primer valor. Y entonces tuvimos una conversación muy interesante sobre esto y el papá reconocía, decía, yo tengo muy mal genio, de repente levanto la voz con los colaboradores, no estoy orgulloso de esto, pero soy un poco así, ¿ok? Y los hijos dijeron, mira, tuvimos la conversación, mira, no es lo que somos hoy día parcialmente, pero queremos poner este valor arriba de la mesa
para empezar a hacer un cambio cultural a nivel de familia y a nivel de empresas respecto al valor del respeto. Entonces, ponerlo arriba de la mesa, aunque no fueran 100% respetuosos, y ayudaba de alguna forma porque el hijo que iba candidateándose para sucesor tenía un carácter similar al del padre. Así que esa hermana sabía por qué estaba poniéndose arriba de la mesa. Esa es la realidad. No somos ni mejores ni peores por esto, es la realidad. Pero esa es la forma cuando hablamos de valores en que podemos empezar a articular valores en decisiones. Y luego, ya hablando de cómo articular valores, les traigo esta imagen para hablar de estructuras de gobierno y no me voy a detener, pero solamente quiero que empecemos a mapear entre tanta conversación dónde están los espacios donde tomamos decisiones y qué tipo de decisiones tomamos. A la izquierda tenemos los órganos de gobierno familiar que ustedes probablemente, muchos de ustedes ya pueden haber organizado o haber creado y tener en marcha con mayor o menor éxito. ¿Ya? Y ahí en el café podemos conversar más largo acerca de eso. ¿Okay? Pero básicamente desde la asamblea, el consejo de familia, y tenemos este family office, todos ellos amparados si es que lo han hecho en un protocolo familiar. Y por el otro lado, lo que probablemente les es, aunque valga esto el trabalengua, más familiar o más identificable para no enredar, es el gobierno empresarial. Desde la junta accionista, junta directiva es lo que el board, aquí, ¿no es cierto? Nosotros le decimos directorio en Chile. Le pregunté a mi mejor amigo ChatGPT que me dijera cómo lo decían. ¿Me corrigen, por favor? Y luego los organismos unipersonales del CEO a nivel de holding, si es que tienes unidades de empresa, etc. ¿Desde dónde se viven los valores? Los valores de la familia son el ADN de esta parte, de la parte del gobierno familiar. ¿Ya? Tiene que estar presente y se manifiesta para la transmisión en la asamblea. Se define en un consejo de familia y también se hacen vida en decisiones del consejo de familia. Y también para aquellos, como vamos a hablar de family office, que los family office están más enfocados en el aspecto financiero o de gestión tributaria, la invitación es ir a, de alguna forma, destacar o relevar eso, que los valores tienen que ser los que están presentes a la hora de la toma de decisión en tu family office. Nuevamente, valores a nivel empresarial probablemente tienen definidos los valores para sus empresas, pero no necesariamente van a ser los mismos. Van a haber algún grado de overlap, pero no total. Ejemplo, me toca trabajar en Chile, ustedes saben, minería. Me toca trabajar con empresas que están en el mundo de la minería. Y las empresas de la minería van a tener number one, van a tener seguridad. En Chile tuvimos hace poco tiempo un accidente muy triste en una mina. Hace mucho tiempo murieron varios trabajadores y la seguridad es number one. Y probablemente cuando ustedes definen sus valores familiares no piensan en seguridad muchos de ustedes. ¿Ya? Entonces, para que entiendan que el overlap no necesariamente es total, pero sí esa flechita que comunica al centro tiene que ser potente para que los valores y la lógica de la familia impriman sello al otro lado. Porque eso hace la diferencia. ¿Ok? Bien, vamos mapeando y avanzando. Entonces, este family office, esta estructura que articula funciones de la familia, es bien interesante porque yo vengo ahora del Summit de Latinoamérica de Tec de Monterrey y había muchas familias y había una persona presentando funciones de family office y habían familias de empresas muy grandes y me llamó mucho la atención que todos sacaban fotografías de las funciones del family office. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque lo que es el family office y el tipo de funciones que cumple no es el mismo para cada familia. No tiene por qué serlo, pero está bueno saber todas las opciones y también cómo es el roadmap de desarrollo de tu family office, porque si está solamente orientada a lo financiero o, por ejemplo, a lo que son más bien las asesorías, los servicios administrativos, legales, financieros, eso es un baseline, pero estás perdiéndote a lo mejor un espacio súper interesante de más creación de valor desde el family office, que está desde la mirada de las inversiones y en la definición de cuáles negocios quiero estar, y tal vez el family office desde la filantropía, pero también desde los negocios con impacto, es un lugar que conectado con los valores atrae, motiva y desarrolla a la siguiente generación. Y además es desde ahí donde en este tipo de decisiones podemos articular legado y liderazgo familiar.
Legado. ¿Qué es el legado? Para algunos padres, un problema es tener un patrimonio alto, ¿ya? Sobre todo cuando no ha logrado construir una relación con sus hijos. Trabajé con una familia que uno de los hijos tenía un problema de drogas muy importante, había estado hospitalizado y la verdad que fue muy, muy triste porque el papá tuvo un infarto a los 62 años y un día me dijo, pasa, cierra la puerta, y me dijo, ¿qué pasa con mi hijo si yo me muero y tengo un patrimonio de cientos de millones de dólares? Mi hijo se va a morir conmigo. Pero por el hecho de tener ese patrimonio puede catalizar o acelerar su muerte. Por lo tanto, es tan importante entender que el legado de este stewardship de administración del patrimonio es muy importante desde la mirada de la responsabilidad, del cuidado para el bienestar de la familia, pero que todos los integrantes de la familia, trabajen o no trabajen en la empresa, tienen el deber de ser accionistas responsables en la transmisión del legado, en el cuidado del patrimonio, del trabajo que dan y sobre todo en ciertas obligaciones, responsabilidad, valores, etc. Bien. ¿Dónde están hoy día sus familias? Sus familias, aquí tengo un ejemplo, están en un proceso de sucesión. Y no se asusten, porque la palabra proceso ya tiene 3 partes. La primera es, esto es muy difícil, el antes, el durante y el después. Y entonces apuesto que todos ahora pueden saber que están en un proceso de sucesión, ¿ya? O estamos en la etapa anterior, el durante o el después, y no estamos en el acto de la sucesión, como si alguien dijera de que realmente, y en algunos casos pasa, pero no son la mayoría, sino más bien la minoría, como si fueran una situación de un momento a otro. Y aquí, recuerden que aquí tenemos este balance o este incumbent versus este next gen, y lo que quiero hacer hincapié es que mientras están tomando decisiones de inversiones y están evaluando ampliar las funciones de su family office, sus negocios siguen operando, su familia están estudiando, trabajan o quieren trabajar en las empresas. Algunos de ustedes, los más grandes, están pensando en que ya no quiero más y quiero descansar. Hay otros que tienen otras preocupaciones. Y entonces, como hablamos de familia empresaria, ¿qué tal si nos ponemos en los zapatos del otro integrante de la familia empresaria? Si soy de la generación incumbente, ¿qué tal si me pongo en los zapatos del next gen? Y si soy de la next gen, ¿qué tal si me pongo en los zapatos del incumbente? ¿Qué está pasando por la cabeza del incumbente? Algunas ideas. Cuando me vaya, ¿voy a perder identidad? Cuando vaya al banco, todos me saludan. Después no voy a ser nadie. Es que ahora soy el CEO de tal firma. ¿Ok? Mi liderazgo, las ganas de querer conducir, ¿ya? De tener esta relación con los otros en la empresa. El proceso de sucesión es duro porque reconoce etapas de vida, y la etapa de retirement, ¿ya? Es una etapa, es parte de lo que se llama una crisis normativa. Igual que aprender a caminar y que ya nuestros padres no nos tomen en brazos y nos lleven a todas partes, es otra crisis normativa. Igual que dejar el hogar de los padres para casarse o independizarse, son todas crisis, cuando decimos normales, normativas, son propias de la edad, pero no necesariamente las vivimos fácilmente. Entonces, para entender lo que pasa en el incumbente, imaginar el proceso de dejar para algunos es imaginar de que se acerca un límite finito que tenemos todos, pero del cual a veces no nos gusta hablar. Y créanme que parte de los grandes empresarios que forman grandes empresas es que lo hacen sobre una creencia implícita, inconsciente, de que son inmortales. ¿Ya? Y entonces empezar a tomar decisiones diferentes, de empezar a soltar, tiene que ver con reconocer que somos mortales. Requiere disciplina personal, no ir a meter las manos de vuelta cuando ya saqué mis manos de un espacio de las decisiones. Requiere decir, ¿qué hago con el tiempo? Previo a la pandemia ayudó mucho. Las esposas de algunos fundadores me decían en la interna que no se venga a meter aquí a la casa.
La pandemia ayudó a que puedan ser recibidos. No, me dice, me desordena todo, no deja que la señora que hace la limpieza pase la aspiradora, y yo tengo mis amigas, mis actividades, mi trabajo, mi bridge, etcétera, y él quiere que esté en la casa porque él almuerza, ¿ya? ¿Qué hago con ese tiempo? ¿Ya? Los flujos. Les voy a contar algo de la Next Gen. Esto les va a sonar súper irracional. Cuando los padres trabajan en la empresa, ¿ya? Y ustedes saben que tienen un patrimonio y ahorros para poder vivir, una razón que los padres no quieren dejar es por el sueldo que se pagan a través de la empresa. Yo sé que suena irracional, ¿ya? Pero les prometo de que se produce un efecto de sí, pero sí sé que tengo unos ahorros aquí o allá y no sé qué, pero el hecho de recibir un flujo de un sueldo por tu trabajo les da tranquilidad, y a pesar de que los hijos dicen, pero si mi papá tiene todo, mi mamá todos los recursos, produce una sensación de angustia el no generar más desde el trabajo, porque eso es lo que han sabido hacer, ¿ok? Y significa confiar. ¿Qué palabra tan difícil? Confiar que el otro, con otras habilidades, jugando paddle en la mañana en vez de llegar a las 6:30 a trabajar como lo hacía yo, igual puede ser un gran líder para mis negocios. ¿Y qué le está pasando a la siguiente generación? Mientras pasamos el bastón de la sucesión, la primera pregunta es, ¿esto lo hizo mi papá o mi mamá, pero ¿es esta mi vocación? ¿Ya? ¿Tengo otras opciones? Aquí hay una que se está riendo, yo no puedo, se está sonriendo. Perdona que la mire, pero por fin, aquí tiene tarea, voy a darle la presentación para que la lleven para la casa, ¿eh? Entre paréntesis, para eso está. Ok, tengo las competencias, sobre todo cuando es este superpower, Superman, Superwoman. Yo nunca voy a ser como mi papá o como mi mamá. Eso es un fantasma gigantesco. Lo veo cómo se despliega, cómo todos lo siguen. Lo veo en el banco, consigue, negocia con los proveedores. Los colaboradores lo quieren. Yo nunca voy a hacer eso. ¿Ya? ¿Cómo en el fondo gestiono los conflictos familiares? Si voy a liderar yo, ¿qué pasa con mis hermanos? ¿Qué pasa con mi madre? ¿Son mis tíos? ¿Qué pasa con mi esposa o mi esposo? ¿Cómo está la conciliación vida, trabajo y familia? Muchas familias actuales no están dispuestas a trabajar 16 horas diarias. La discusión del pádel no la inventé, es real con una familia que estoy trabajando. ¿Ya? Los hijos han duplicado la empresa en 3 años, pero llegan a trabajar cerca de las 10 de la mañana porque juegan pádel, y el papá esto lo tiene mal. ¿Ya? Simplemente mal. ¿Ok? Luego las compensaciones, otro gran tema oscuro, un fantasma sobre la mesa. ¿Cómo se compensan los integrantes de la familia empresaria? ¿Esto es una mesada o es un sueldo? ¿Qué es lo que es? ¿Ya? ¿O son dividendos? ¿O son retiros? ¿Qué es estos flujos que los hijos perciben? ¿Ya? Y evaluaciones de mi desempeño. Entonces, ¿por qué les pongo esta slide? Porque este es donde están parados hoy día, algunos más adelante, algunos más atrás. Estoy seguro que pueden agregar preguntas ahí, pero me gustó mucho cuando ayer mostraron la imagen de Step in Other Shoes, porque es exactamente eso. ¿Ya? Salgamos del yo y vamos a pararnos en el otro, ese otro que además quiero tanto, y con ese otro que vamos a construir esta transgeneracionalidad. Así que entre soltar el control y asumir el desafío es como la tensión a la que están enfrentados. ¿Cómo enfrentar esta tensión? Ok. ¿Me permiten un ejemplo? Alexandra, y perdona, ¿tu nombre era? Javier. ¿Has escuchado hablar, aunque sea redundante, del concepto de escucha activa? Ok. Déjame hacer un ejercicio. Alexandra se está riendo. Y me parece que hubiera hablado con ella. Ella es la perfecta para esto. Ya. ¿Tu papá sabe de escucha activa? Di la verdad. Sí. ¿Sabe? Ah, es buen alumno. Ok. Vamos a entender qué es la escucha activa para los demás y díganme si les hace sentido. ¿Ya? Para que empecemos a instalar esto. Ahí. Escuchar. ¿Qué es escuchar? Se supone que aquí están todos escuchándome, ¿no es cierto? No me están escuchando. No me están escuchando. Mientras hablo, algunos de ustedes pueden decir, eso que ella dijo, yo fui a un curso y es lo mismo, así que ya lo sé. Otro puede estar pensando, show me the money. ¿Ok? Otro puede estar pensando, oye, está muy largo, está muy corto, me gustó, no me gustó. ¿Qué onda? ¿Qué será Chile? ¿No he ido a Chile? Quiero ir a Torres del Paine. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? ¿Qué significa escuchar? ¿Ya? Escuchar es vaciarnos interiormente para recibir a otro. Y nuestra cabeza
que nos enseñaron que el músculo más importante que teníamos que desarrollar era la cabeza, ¿ya? Créanme que hoy día lo que quiero dejar en remojo es mi cabeza. Ya la usé bastante. Entonces, escuchar es, ok, dices 2 palabras, ya sé, sí sé, siempre le dices lo mismo porque te interrumpo. No, me voy a quedar en silencio cuando tú hables. Voy a intentar reconocer aquellos temas o ideas o conceptos que se aparecen en mi cabeza. Si de nuevo está mi mamá con su idea de que yo tengo que, ¿ya? O sí, porque mi hija que es tan porfiada, porque no sé qué. Y voy a decir, ok, esta vez voy a tratar de escuchar con apertura cada una de sus palabras y voy a suspender o intentar suspender mis juicios para tratar de ver qué me quiere decir esta vez. Desanclándolo de lo que me decía antes, de lo que yo creo o lo que me preocupa a mí en este momento. ¿Ok? Después me cuentas si tu papá sabe de escucha activa. Bien, vamos a lo segundo. Indagar. Para las interacciones familiares y para tomar decisiones tan importantes como las decisiones de inversión y más aún con impacto, no podemos llegar y tomar decisiones. Si ustedes hoy día están aquí, es porque son muy buenos tomadores de decisiones y porque son muy ágiles en eso. Y recuerden que además del músculo de la cabeza, hay otro valor que es el valor del hacer que tenemos bien instalado. Hay que hacer rápido. Yo los invito en este momento a no hacer. Y no hacer es detenerme y luego que te escuché con toda la apertura, la atención, ¿ya? Indagar. Nunca tomes una decisión o continúes la conversación sin indagar. ¿Por qué me dices esto? Aunque tu circulito interno dice, ya sé, me lo dice porque siempre cree que yo soy. Déjalo, sácalo de ahí. ¿Ok? Vuelve a preguntarle, ¿por qué me lo dices? Tal vez hay algo diferente esta vez. ¿Para qué cree que podríamos hacer esto que tú propones? ¿Por qué crees que esta idea es mejor que esta otra que estábamos haciendo hasta ahora? ¿Ya? Todas esas preguntas, ¿ya? Los 5 W's, después se acuerdan, why, who, where, whom, ayudan mucho, ¿ya? Para establecer o reconocer. Y finalmente sí hay que tomar decisiones. Y por ahí Ana decía, tendremos que buscar consenso, o me gustó lo que dijo, tenemos que convencer al que no está de acuerdo, ¿ok? Y ojo, que a veces no solamente es convencer, sino que tal vez toca que a lo mejor ese disidente o esa disidente tiene una buena idea y toca que la mayoría se detenga, haga silencio y vaya a escuchar a esa persona a ver qué hay ahí. ¿Ok? Y no sabemos el resultado, pero no sabemos también si necesariamente las mayorías necesariamente tienen siempre las mejores ideas, porque muchas veces la mayoría no es el mejor espejo de la innovación, por ejemplo. Esas minorías disidentes son las que nos ayudan a cambiar, a salir del statu quo. A veces no. ¿Ok? Y en tercer lugar, independiente de la decisión que tomen, siempre valorar. Cuando alguno de ustedes pone una decisión, un tema sobre la mesa, hay valor. Independiente que en la balanza decidan esta vez en conjunto que la decisión va a ser otra, nunca olviden el supuesto o el argumento de valor, porque les puede servir para otra decisión. ¿Ya? Y conocer las lógicas de los integrantes de la familia es lo que hace explotar este músculo que son todos sus integrantes trabajando en conjunto. Esas sinergias que decían por ahí. ¿Ok? ¿Sí? Vamos. Por eso quiero invitarles a este pequeño modelito de las 7 I's. ¿Ok? Las 7 I. A la generación incumbente, en primer lugar, los quiero invitar a informar. Todos somos distintos, pero he notado ciertas tendencias en la generación incumbente a ser implícitos. Implícito significa que como están haciendo, no siempre están comunicando, informando, ¿ya? Y para la formación de la siguiente generación es muy importante compartir información. ¿Qué información? ¿Cuánta información? ¿Cómo compartirla? Bueno, eso son decisiones de su consejo de familia o junta familiar. Pero a veces lo que para ustedes es evidente, para la siguiente generación es una gran fuente de aprendizaje. No, lo que pasa es que ya lo resolví. Pero ¿cómo lo resolviste? ¿Por qué lo hiciste de esa forma? La gran brecha de la siguiente generación es que le gustaría meterse en el cerebro de sus padres o sus madres y entender su heurística de toma de decisiones.
Pero a veces los papás dicen, ya está resuelto, listo, next. Luego, la información, la interacción. Ustedes hablan de bastante interacción acá y eso es fantástico, ¿ya? Buscar estas interacciones, ¿ya? Y buscar sobre todo aquellas interacciones que nos ayudan a fortalecer la armonía y buscar también definir aquellas interacciones que pueden restar a la armonía. Sobre todo porque ustedes, la generación incumbente, tiene un rol gigante en inspirar. Si yo les digo 2 grandes problemas que veo hoy día en la generación incumbente o 2 grandes temores de cara a su siguiente generación, veo 2. La primera, y recuerdo porque es una de las familias empresarias más grandes de Chile, es esta. Ya vieron en mi mesa que el dibujo no es lo mío, pero vamos a hacer el empeño. ¿Ya? Y para que me ayuden los colores, la gran preocupación de los padres es que el hijo lo que más quería en la vida era ser surfista en Australia. Y probablemente es de las 5 mayores familias chilenas empresarias. ¿Ya? Ese es un temor. ¿Ya? Y el otro temor, ¿ya?, está acá, en el fondo, en que o se fue, ¿ya?, o por otro lado, en que está acá el que, ¿sabes qué?, se queda, quiere dinero, pero no le interesa nada. No le interesa, ¿ya? No logré traspasarle lo que se llama este legado empresarial, este conjunto de representaciones, relatos, historias, recursos abstractos y reales que son los que construyen esa como transgeneracionalidad, ¿ya? No quiero un hijo transaccional, quiero un líder que quiera transformar, ¿ya? Tampoco quiero este otro hijo que esté solo pensando en el surf. ¿Por qué? Porque básicamente ya no le importa nada. Entonces, vamos a inspirar a las siguientes generaciones. Y por el lado de la siguiente generación, nos toca, vamos al anterior. En primer lugar, involucrarse. Fuera el binario de que si no trabajo en los negocios de la familia, entonces no tengo nada que hacer con la familia. Eres integrante de la familia empresaria porque eres o vas a ser accionista de esa familia. ¿Ok? En segundo lugar, implementar. Aquí está el músculo, en la siguiente generación está el músculo. Ustedes son los tomadores de decisiones. Ustedes tienen que hacerlo distinto y a ustedes los mueve el impacto. Por lo tanto, la séptima I está al centro. Yo los invito a invitarse mutuamente, a inspirarse y a impactar en la sociedad. Ahí hay un desafío de conexión, de legado y de construir este tejido de la transgeneracionalidad. Construyámoslo desde la escucha activa y construyámoslo desde la armonía y el valor familiar. Bien, siendo 00, los invito a la última reflexión y para que abramos la conversación, que es lo más interesante. ¿Cuáles son los desafíos de mi familia empresaria? Quiero escucharlos a ustedes. Cuando miran esa nube de puntos, ¿qué les pasa a ustedes? Piensen que lo único que no tiene que pasar de cara al término de la jornada de hoy es que estos 2 días de jornada sean una linda experiencia en el pasado, en que no fuimos protagonistas, sino que fuimos espectadores. La gran pregunta con lo que ha pasado ayer y con lo que pasa hoy día y va a seguir pasando en la jornada de hoy es cómo ustedes construyen el What's Next de esta semana. No de enero del 2026, porque eso es nunca. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer el viernes o a más tardar el día lunes al respecto de que algo de lo que vimos en esta jornada vamos a hacerlo en forma distinta o nos vamos a poner a caminar o a investigar?